Las reglas de clasificación de la National Hardwood Lumber Association, Asociación Nacional de la Madera Latifoliada, para la madera de especies latifoliadas, maderas duras o de color, fueron diseñadas por madereros prácticos con el propósito de incrementar el intercambio comercial regional de esta clase de maderas. Las reglas se aplican tanto a los vendedores en el sitio de embarque como a los compradores en el lugar en que las reciben. Las reglas uniformes permiten que los compradores en California, por ejemplo, compren una carga de encino blanco proveniente de Missouri y tengan expectativas razonables de recibir la clase de madera que ellos le pueden proporcionar a sus clientes. La importancia de la clasificación desde el punto de vista comercial es que el precio de la madera se establece tomando en cuenta la clase de la misma. Otros factores que intervienen en la ecuación son la especie, la disponibilidad, el contenido de humedad, la distancia a donde se enviará, los tamaños especiales, etc. Pero entre más alta sea la clase o calidad, mayor será el precio. Con algunas excepciones, la madera dura es clasificada tomando como base el tamaño y número de cortes o piezas que pueden ser obtenidos de una tabla cuando ésta se corta y se usa en la elaboración de un producto con madera dura, tal como mobiliario, pisos o lambrines decorativos. Los usos más comunes generalmente requieren que el corte sea de madera limpia, de manera que los defectos indeseables, tales como rajaduras, pudrición, corteza y nudos, no aparezcan en el producto terminado. Generalmente hablando, entre más alta es la calidad, es mayor el área de material libre de defectos contenida en una tabla dada. Cuando se cortan partes para muebles, las clases más altas producirán una mayor proporción de la tabla en unos cuantos cortes de gran tamaño, mientras que tablas de clases inferiores producirán una menor proporción de la tabla en un mayor número de cortes de menor tamaño. La clasificación establecida por la Asociación para Maderas Duras Norteamericanas se conoce como el método del corte unitario o de unidad de corte. Dos conceptos importantes para comprender cómo funciona el método de la unidad de corte son los cortes limpios o de cara limpia y las unidades de corte limpias o de cara limpia. Un corte de cara limpia es una medida de la madera limpia, libre de defectos contenida en una tabla. Todas tienen un porcentaje mínimo de madera limpia requerido y un inspector cuantificará estas áreas de madera limpia para determinar la clase. El tamaño de un corte limpio se mide en unidades de corte. Una unidad de corte tiene 1 pulgada de ancho por 1 pie de longitud. Para determinar la cantidad de unidades en un corte de cara limpia, el inspector multiplica el ancho del corte en pulgadas por la longitud del corte en pies. Con el método de la unidad de corte, el total de unidades de corte limpias medido en la pieza determina la clase de la tabla. Las clases estándar son simplemente categorías que especifican la cantidad de material limpio, medida en unidades de corte, que una tabla debe contener para pertenecer a una clase particular. Antes de que empecemos a discutir las clases individuales, unos cuantos puntos clave tienen que ser mencionados. La madera aserrada se mide en pies tablón, abreviado PT. Un pie tablón tiene 12 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de longitud por 1 pulgada de grueso o su equivalente. Sin embargo, cuando un inspector mide la madera, él puede acelerar los cálculos suponiendo que toda la madera tiene 1 pulgada de grueso. La clase se basa en el área superficial o medida de superficie, abreviada MS. La medida de superficie se calcula multiplicando el ancho total de la tabla por las longitudes estándar y dividiendo esta cantidad entre 12, redondeándola al número entero más cercano. Una tabla que tiene 9 pulgadas de ancho por 8 pies de longitud divididos entre 12 da una medida de superficie o MS de 6 pies. La MS es igual a la medida de pies tablón cuando se trata de madera con 1 pulgada de grueso. Si la madera que está siendo clasificada es más gruesa que 1 pulgada, la MS sigue siendo la misma. Pero para calcular el número de pies tablón se debe multiplicar la MS por el grosor en pulgadas. Por ejemplo, nuestra tabla, que tiene 9 pulgadas de ancho por 8 pies de longitud, tiene una MS de 6 pies. Si esta tabla tuviera 2 pulgadas de grueso, entonces se multiplicaría esta MS de 6 pies por el grosor de 2 pulgadas, lo que daría un total de 12 pies tablón o PT. Recuerden que la clase se basa en la MS de la tabla y no en la cantidad de pies tablón. Ya que la madera dura usualmente se acierra en anchos y longitudes variables, calcular la MS puede tomar mucho tiempo. Para acelerar el proceso, los inspectores tienen una herramienta que automáticamente calcula la medida de la superficie de la tabla si se conoce la longitud. Esta herramienta se llama la regla del maderero. Con ella, el inspector rápidamente determina la medida de superficie, colocando la regla a través del ancho de la tabla y tomando la lectura sobre la línea correspondiente a la longitud de la tabla. Por ejemplo, en esta de 10 pies, si pongo mi regla a través del ancho de esta tabla y leo en la escala de 10 pies, me daría un valor de MS de 8 pies. Finalmente, las tablas de madera dura tienen 2 lados o 2 caras. A menos de que se especifique lo contrario, las clases de madera dura se establecen en la peor cara de la tabla.
El inspector examina ambas caras de la tabla y decide cuál cara produce la menor cantidad de unidades de corte limpios, es decir, la que produciría la clase más baja. En esta cara mala es donde el inspector establece la clase de la tabla. La teoría aquí es que una tabla es solamente tan buena como su peor cara. Ahora empecemos nuestra discusión acerca de las clases estándar y sus requisitos. FAS es la clase o calidad más alta, en inglés First and Seconds, es decir, primeras y segundas. Los requisitos para FAS son un tamaño mínimo de tabla de 6 pulgadas de ancho por 8 pies de longitud. El tamaño mínimo del corte limpio es de 3 pulgadas de ancho por 7 pies de longitud o 4 pulgadas de ancho por 5 pies de longitud. Esto significa que el área limpia entre defectos y el extremo o canto de la tabla debe tener cuando menos este tamaño mínimo. Estos límites aseguran que el comprador de esta clase de madera recibirá largos tramos sin defectos. El área limpia mínima para que una tabla sea admitida en la clase FAS es de 10/12 u 83/1/3%. En unidades de corte, esto se calcula multiplicando la MS por 10, el numerador de la fracción. La clase FAS también limita el número de cortes que uno puede hacer. El número de cortes permitidos se determina dividiendo la MS entre 4 y eliminando las fracciones. Ahora clasifiquemos dos tablas muestra aplicando estos requisitos. Se mide la longitud para determinar la MS. 6. Tenemos una tabla de 8 pies. El ancho es un poquito más de 9 pulgadas, de tal forma que nos da una MS de 6 pies. Multiplicando el valor de MS por 10, ahora sabemos que se requieren 60 unidades de corte limpias para que esta tabla se clasifique como FAS. Entonces, dividiendo la MS entre 4, obtenemos 1,5 y, como mencioné antes, al determinar la cantidad de cortes permitidos, se eliminan las fracciones. En este caso se nos permitiría un corte. Resumiendo, todo esto nos dice que necesitamos 60 unidades de corte limpias con un solo corte. Este es el corte que se nos permite en esta tabla. Recuerden que estamos midiendo la madera limpia. En este caso es de 9 pulgadas de ancho por una longitud de 6 pies 3/4, midiendo la madera libre de defectos y deteniéndonos al encontrar uno. 9 pulgadas de ancho por 6 pies 3/4 de longitud nos da un total de 60 3/4 unidades de corte, suficientes para clasificarla como FAS. Nuestro segundo ejemplo es una tabla de 8 pulgadas de ancho por 8 de longitud, lo cual nos da una medida de superficie de 5 pies. Para que sea FAS necesitaríamos 50 unidades de corte con MS por 10 y un solo corte, obtenido de dividir MS entre 4 y eliminando las fracciones. Nuestro corte limpio permitido tiene 8 pulgadas de ancho, iniciando del otro lado de este pequeño nudo y midiendo 6,5 pies de longitud, 8 pies de ancho por 6,5 de longitud nos da 52 unidades de corte, de nuevo suficientes para clasificarla como FAS. La clase FAS permite un corte adicional si la MS es mayor de 6 pies. Pero en este caso el rendimiento debe aumentar a MS por 11 o 91,2% en cortes de madera limpia. Selectas es una clase menor en importancia a las FAS. Las selectas son una combinación de FAS y número 1 común. Así que discutiremos los requisitos de la clase número 1 común y después volveremos a las selectas. La clase número 1 común es frecuentemente conocida como la clase especial para gabinetes debido a su rendimiento de madera limpia requerido y los tamaños de corte mínimos. El tamaño mínimo de la tabla para todas las clases comunes es 3 pulgadas de ancho por 4 pies de longitud. El tamaño mínimo del corte limpio es de 3 pulgadas de ancho por 3 pies de longitud o 4 pulgadas de ancho por 2 pies de longitud, el cual ajusta perfectamente a los tamaños requeridos por los fabricantes de gabinetes para sus productos terminados. El área mínima limpia para la clase número 1 común es 8/12 o 66,2%. En unidades de corte esto se calcula multiplicando MS por 8. Para determinar el número de cortes permitidos se añade 1 a MS y se divide entre 3 y se eliminan las fracciones. Ahora veamos nuestra tabla muestra. Mide 9 pulgadas de ancho por 8 de longitud, lo cual nos da una MS de 6 pies.
Para la clase número 1 común multiplicamos ms por 8 para obtener el número de unidades de corte. En este caso necesitaríamos 48. Para determinar el número de cortes permitidos para la número 1 común, tomamos ms más 1 y lo dividimos entre 3. En este caso, 6 más 1 igual a 7 y dividido entre 3 nos da 2 cortes si eliminamos las fracciones. El primer corte que medimos en nuestra tabla es de 5 pies de largo por 8 pulgadas de ancho, lo que nos da 40 unidades. Nuestro siguiente corte tiene 2,5 pies de longitud por 4 pulgadas de ancho, lo cual nos da 10 unidades de corte. La cantidad total en los 2 cortes limpios es de 50 unidades de corte. Para la clase número 1 común necesitamos 48, así que esta tabla de hecho se clasificaría como número 1 común. La clase número 1 común nos permitirá un corte adicional si la ms cae entre 3 y 10 pies, pero las unidades de corte limpias requeridas se incrementan a ms por 9. Ahora hablemos de los grados de las selectas. Recuerden, la clase normalmente se establece con la peor cara de la tabla. Por ejemplo, si la peor cara pertenece a la clase FAS, la cara buena también pertenece a esa clase y la tabla completa se clasifica como FAS. Si la peor cara se clasifica como número 1 común y la cara buena también como número 1 común, entonces es una tabla número 1 común. Sin embargo, si la peor cara se clasifica como número 1 común y la cara buena como FAS, la tabla se puede clasificar como selecta. La clase selecta es una combinación de los requisitos de FAS en la mejor cara y número 1 común en la peor cara. El tamaño mínimo de la tabla es de 4 pulgadas de ancho por 6 pies de longitud. Todos los requisitos de clasificación aplicables a FAS se aplican a la mejor cara de las selectas. Y los requisitos de clasificación para número 1 común se aplican a la peor cara. Una clase similar a las selectas es FAS1F. La diferencia principal está en el tamaño mínimo de la tabla. La clase FAS1F debe ser de 6 pulgadas de ancho por 8 pies de longitud, los mismos requisitos que para FAS, mientras que las selectas pueden ser de 4 pulgadas de ancho por 6 pies de longitud. Ambas clases son virtualmente intercambiables, excepto por los requisitos de tamaño. Ahora hablemos de la clase número 2 común. La clase número 2 común es la clase económica usada para pisos, armazones y pequeñas partes limpias. Sus requisitos son tamaño mínimo de la tabla 3 pulgadas de ancho por 4 pies de longitud. Tamaño mínimo del corte limpio entre defectos 3 pulgadas de ancho por 2 pies de longitud. Unidades de corte limpias requeridas ms por 6, 6/12 o 50%. El número de cortes limpio permitido se calcula dividiendo ms entre 2 y eliminando las fracciones. Veamos un ejemplo de número 2 común. La tabla mide 9 pulgadas de ancho por 8 pies de longitud, lo cual nos da una ms de 6 pies. Para la clase número 2 común, multiplicamos la ms por 6 para obtener el número de unidades de corte. En este caso necesitamos 36 unidades de corte limpias. Para determinar el número de cortes permitido, dividimos nuestra ms entre 2. Para esta tabla particular se nos permitirían 3 cortes. Recuerde, nuestros cortes tienen que ser limpios, de tal manera que los dos más obvios que yo veo son un corte transversal aquí, y posiblemente otro corte transversal aquí, y tal vez un pequeño corte longitudinal arriba. El primer corte mide 2 pies, 1/3 de longitud, por 9 pulgadas de ancho, lo cual nos da 21 unidades de corte. Nuestro segundo corte, que también mediremos entre los defectos, es de 2 pies de longitud, por 9 pulgadas de ancho, lo cual nos da 18 unidades de corte. El total en estos dos cortes limpios es de 39. Dijimos que para esta tabla número 2 común necesitaríamos 36 unidades de corte. Podríamos tomar otro corte arriba, pero como establecimos nuestro rendimiento limpio mínimo, ya no hace falta. Y la clase de esta tabla es número 2 común. Creo que es tiempo de resumir lo que hemos discutido hoy y poner en práctica la clasificación de madera dura en perspectiva. Los pasos importantes en el proceso de clasificación de la madera cerrada se pueden resumir como sigue. 1. Determinar la especie. 2. Determinar la medida de superficie utilizando una regla de maderero. 3. Determinar la peor cara de la tabla.
4. Asignar una clase tentativa a la cara pobre basado en su estimación del rendimiento de la madera limpia. 5. Determinar el número de cortes permitidos en la clase tentativa teniendo en mente el tamaño mínimo del corte requerido para esa clase. 6. Determinar las unidades de corte limpias requeridas, MS por el multiplicador de esa clase. 7. Calcular el área total de unidades de corte de cara limpia sobre la peor cara. 8. Si la tabla no produce las unidades de corte de cara limpias necesarias, del tamaño correcto y el número de cortes, intente con la siguiente clase inferior. Recuerde, el lado posterior de la cara limpia debe estar sano. 9. Contabilice MS por clase y grosor. Aunque nuestros bosques de latifoliada son un recurso natural renovable, su utilización es importante. Los troncos de alta calidad cada vez son más difíciles de obtener, lo cual enfatiza la necesidad de separar la madera para su uso más eficiente. La clasificación es una herramienta que le permite a los productores y consumidores utilizar un método común para evaluar las tablas para lograr calidad y una utilización eficiente. La clasificación y medición de la madera de angiospermas no es sencilla ni debe emprenderse a la ligera. Ahora que han tenido una breve exposición acerca del método de unidades de corte y algunos de los puntos específicos de las clases estándar, necesitan dedicar algo de tiempo para estudios más profundos que los que pueden ser cubiertos en esta presentación en video. La Asociación Nacional de Maderas Latifoliadas ofrece 3 veces al año un curso de 14 semanas en la Escuela de Entrenamiento para Inspectores en las oficinas de la asociación en Memphis, Tennessee. Está diseñado para entrenar inspectores de madera dura que den servicio a la industria. También se presentan cursos cortos de una semana de duración 25 veces al año en diferentes partes del país en cooperación con un copatrocinador, tal como el Departamento de Conservación de Missouri. Estos cursos cortos familiarizan al estudiante con las reglas oficiales y con las características de la madera y usualmente asiste personal de la oficina y de ventas o empleados del aserradero o del patio. Para información sobre cualquiera de estos cursos o publicaciones sobre la clasificación, incluyendo el libro oficial de reglas de la asociación, póngase en contacto con National Hardwood Lumber Association, P.O. Box 34518, Memphis, Tennessee, 38184-0518. Teléfono 901-377-1818, fax 901-382-6419.